Está en comunicación con nosotros el doctor Paulo Antonio Coca. Doctor, le agradezco mucho por este contacto. Después de tanta propaganda, después de tanta espera, ¿cómo lo vio el debate? ¿Qué podemos sacar, qué conclusiones podemos sacar de este primer debate para el balotaje? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Lo más importante, que todos tengamos un excelente inicio de semana. Y día que pasa, se acerca el balotaje. Empezaré por lo último esta vez. O Edman Lara o Juan Pablo Velasco. Uno de los dos va a ser el vicepresidente. No hay tercera opción en un balotaje. Significa que los que vamos a votar tendremos que tomar una decisión por uno de los dos, es decir, los más de 7,5 millones de bolivianos habilitados para votar. La idea del debate era también despejar dudas al ciudadano sobre qué propuestas tenían, cómo van a ejecutar y cómo un candidato a la vicepresidencia trabaja a presión, mucho más cuando la Asamblea Legislativa nadie tiene 2/3 y la presión ciudadana y la presión de todas las fuerzas que tienen parlamentarios va a ser fuerte, va a ser latente y mucho más el rol del vicepresidente tener conciliación. Conciliación con todos y generar concertación. Conciliar, concertar. Ha dejado más dudas que luces el debate de ayer. Esa es la respuesta directa. Hay bolivianos que ya definieron el voto. Hay otros que no. Pero se ha generado dudas en unos y en otros, esperando que esas dudas sean disipadas en el debate grande que va a ser de los candidatos a la presidencia. Pero mientras tanto hay una situación de incertidumbre al respecto de cuál de los dos tendrá mejor acción, mejor preparación para asumir la cosa pública, porque el país quiere soluciones. Y hacer política cuando estás en un cargo, ya eso no da lugar a nada. Doctor, las posiciones fueron claras, uno que no quería una confrontación y otro que fue directamente a confrontar. En ese ámbito, ¿cuál gana al final, doctor? ¿Quién cree usted que puede sacar ventaja de estas dos posiciones distintas que se han presentado ayer? Eso es correcto. Juan Pablo Velasco se mostró desde el principio cordial y buscaba concertación y buscaba hablar de propuestas. Edman Lara, fiel a su estilo, se ha mostrado desde el segundo cero o segundo uno, si se quiere ver así, agresivo en todo sentido, aguerrido porque es su naturaleza, claro, porque también él intentaba hacer caer a Juan Pablo Velasco en el juego. Sin embargo, ante una gran masa ciudadana que vemos de que no está convencido, Edman Lara consigue una ventaja, hay que decirlo. En política hay una estrategia que se llama sembrar duda. Sembrar duda acerca de un tema delicado y sensible para la población, que en este caso no es otro sino el tema del Banco Fácil, en donde el señor Lara afirmó tener la documentación, ya está circulando en redes sociales los supuestos cheques, cobros que habría hecho Juan Pablo Velasco. Esta es una situación obviamente muy delicada, en un tema muy social, por cierto, que justo sale post debate, o mejor dicho, durante el debate para el efecto post debate. Entonces ahí tenemos de que Lara consiguió el objetivo de absolutamente sembrar dudas acerca de Juan Pablo Velasco, es decir, algo importante. Por otra parte, no se lo vio a Juan Pablo Velasco más que conciliador. Está bien, pero si te atacan hay que defenderse. Lo siento, pero así es la política. Nunca Juan Pablo Velasco y se anima a atacarlo Edman Lara, salvo diciéndole un par de veces Evo, nada más, pero tampoco se anima a ver qué es lo que la presidencia, perdón, el candidato a presidente Rodrigo Paz podría o no tener de sus diversas gestiones, por si acaso. Ha sido muy escueto la respuesta de Juan Pablo Velasco en este sentido y obviamente Edman Lara ha sido frontal. El tema de las propuestas, muy poco se ha hablado de un tema de propuestas y casi nada del cómo se va a realizar. Doctor, el candidato del Partido Demócrata Cristiano, antes del debate, pedía ciertas reglas, pedía ciertas personas que vayan a llevar el debate.
Esto al final le funciona porque se generan ciertas reglas que él no cumple, pero que le favorece el hecho de que el otro candidato, quizá tratando de mostrarse más apegado a la ley, las cumpla. Es que aquí hay un tema importante, el tema de cómo fue inicialmente el debate y cómo terminó siendo. Al principio no había esa posibilidad de que sea transmitido por todos los medios, por redes sociales, es decir, había una especie de monopolio de un par de medios televisivos, hay que decirlo de esa manera, había un monopolio. Las quejas de Lara y la posibilidad de que no se realice un debate hicieron obviamente que el Tribunal Electoral diga, perfecto, transmisión abierta, todo el que quiera, bienvenido sea, y pluralidad de moderadores. Muchas gracias. Y lo cual se hizo una apertura que yo siempre voy a estar a favor de dos cosas. Uno, del debate, propuso una ley del debate, por cierto, y dos, de que sea abierto con toda la sociedad boliviana sin ningún tipo de excepción. El tema es que la metodología es algo del debate de anoche, es algo que no ha funcionado. ¿Por qué? Porque la metodología y los moderadores que seguían un formato, por cierto, no es culpa de ellos, sino del Tribunal Electoral y su metodología, no permitía absolutamente que se exija a los candidatos que respondan las preguntas concretas. En un examen en tu universidad, en el colegio, cuando el estudiante está divagando, el que toma el examen le dice ya al grano, al punto, pregunta, respuesta. Pero aquí no hubo eso. Entonces dio obviamente la libertad de que Edman Lara sea el que obviamente realice directas, cuestionamientos personales a obviamente Juan Pablo Velasco. Y obviamente bajo esa situación. Y del tema de los 5... Bueno, hemos tenido un problema con la conexión, ¿no? A ver, vamos a ver si podemos volver con el doctor Coca. Me explicaba el otro tema de los 5, doctor, ahí se quedaba. Disculpa, el Internet boliviano está cada día peor. Y pedimos sí, al quien sea nuevas autoridades que hagan algo, porque Bolivia es el Internet más caro de toda América. El tema del debate era 5 puntos, era un debate. Y el tema no era decir solo propuestas, sino el cómo hacerlo. Y los candidatos tener esa capacidad de realizar resúmenes ejecutivos para explicar eso en el tiempo que se les ha otorgado. Eso lamentablemente no lo ha visto el ciudadano, no se ha visto, por eso es lo que decía yo al principio. ¿Ha dejado más sombras que luces? Sí, correcto. Doctor, justo en ese tema, hemos tenido un periodo, 5 años, con una asamblea muy conflictuada, una asamblea que poco ha legislado, que poco ha debatido, más ha ido al conflicto, a las peleas y a la suspensión de sesiones. En ese marco, con lo que vimos de Lara y Velasco, ¿qué podemos esperar en la próxima gestión? Lo que pasa es que hay que entender lo siguiente, el caso de Choquehuanca, uno de los peores vicepresidentes, presidente de la Asamblea Legislativa que ha tenido Bolivia en su vida democrática, cumplió un rol a cabalidad. Ser, obviamente, una persona que quiera someter al órgano legislativo para el Ejecutivo y dos, no tener intenciones de trabajar. Y si el presidente de la Asamblea no llama a sesión y no los hace a trabajar, pues los demás parlamentarios no lo harán. Aquí establecer lo siguiente. Primero, la vicepresidencia es toda una estructura. No es el vicepresidente solito, no. La vicepresidencia es toda una estructura y una estructura grande. ¿Qué significa estructura grande? Cargos públicos, donde el que sea vicepresidente, presidente de la Asamblea, tiene la potestad de designar a su propio personal. El cargo más importante es secretario general, que tiene que ser un abogado y o conocedor de lo que es el procedimiento legislativo. Luego, un abogado en dirección jurídica, transparencia, tienes dirección de planificación, recursos humanos, es decir, hay una estructura inmensa en la vicepresidencia. Efectivamente, los dos candidatos a la vicepresidencia tienen poca, casi nula o ninguna experiencia en función pública, pero ellos dependerá el ver de quiénes se rodean. ¿Para qué? Para que la Asamblea Legislativa nueva sea lo opuesto a lo que es la gestión de David Choquehuanca.
Es decir, un legislativo que trabaje todos los días, que sesionen todos los días, eso es lo que se quiere, que justifiquen los parlamentarios absolutamente su sueldo, que no sean leyes solo declarativas, ley que declara este municipio capital de no sé cuánto, ley que declara a la papaya como fruta, cuando sabemos todos que la papaya y la chachairuya son frutas, o sea, no, queremos leyes de calidad y eso se hace obviamente a través de una cabeza, presidente de la Asamblea, que los haga trabajar. O sea, eso es lo que decimos, porque no solamente es el vicepresidente, es una estructura que él mismo designa ahí atrás. Pero en el momento en que un presidente de la Asamblea haga trabajar al legislativo, por ejemplo, una semana, ya habrán hecho en una semana lo que Choquehuanca no hizo en 5 años. Claro. Ahora, doctor, hay un tema más. Esta semana vamos a tener una semana que seguramente cambiará con el debate presidencial, pero ¿cuánto puede pesar este debate en la elección del 19? El tema es el siguiente. En este momento, los tiempos políticos en Bolivia cambian cada día. El debate de ayer ha generado dos cosas. La primera, que los indecisos estén más indecisos. Y lo segundo, que los dos candidatos del PDC y de Libre tienen un voto débil y o frágil. Es decir, un voto que puede migrar a otro lado fácilmente, mucho más cuando solo hay dos opciones en un balotaje. ¿Qué significa eso? Que en este momento hay las dudas en indecisos y hay las dudas en ese voto débil y o frágil que tienen ambos. El debate del candidato a presidente puede reforzar el voto que ambos tienen y o conseguir voto débil del otro y o conseguir también voto de los indecisos. ¿Por qué? Lo que yo decía hace rato, ¿hay personas que ya han definido su voto? Sí, no es un secreto, pero hay personas que no lo han hecho todavía. Entonces, que esperemos que el debate de candidatos a la presidencia, obviamente haga lo que estamos diciendo acá, es decir, convencer a indecisos y sacar algo del voto débil y o frágil de los otros partidos, del otro partido, perdón, para sí mismo. Lo sabremos eso en algunos días. Ahora, la última, doctor. Había un compromiso de evitar la guerra sucia, pero ayer se dieron con todo, con el resquicio que encontraron se dieron. Esto nos muestra que estas 2 semanas van a ser con mucha más guerra sucia que en otras ocasiones. No solamente va a ser el tema de guerra sucia, va a ser los ataques. En política hay muchas reglas, una de ellas ¿cuál es? Si vas a atacar a alguien con guerra sucia, con ataques, prepárate a recibir exactamente lo mismo. O sea, esa es una regla clara de la política. Y aquí nosotros vemos de que, obviamente, en cierto momento, sí, Edman Lara, Rodrigo Paz Edman Lara recibieron ataques de guerra sucia. Pues ahora ya ellos empezaron contra Quiroga y Juan Pablo Velasco. Pero eso es evidente en política. Si vas a dar guerra sucia y ataques, vas a recibirlos también. Y obviamente sobre el acuerdo del Tribunal Electoral es uno de los tantos documentos que se convierten en papeles y en Bolivia el papel aguanta todo lo que se le escriba. Doctor, le agradezco muchísimo por este tiempo. No, más bien yo soy el agradecido. Ha sido un placer estar aquí. Cuando se me convoque, ahí estamos. Muchas gracias.